Muy bien. Quiero que leamos un salmo muy cortico, compuesto por 3 versículos nomás, 3. El Salmo 131. Dijo el salmista David, porque lo compuso él, dijo: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma. Diga esa expresión, diga acallar el alma. Ponga su mano en su pecho y diga acallar el alma. Diga, debo aprender. ¿A qué? A acallar el alma. Y dice, y hace la comparación y dice: como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está ¿qué? Mi alma. Verso 3. Desechar, ay no, ese no es, verso 3. ¿Sí es? Dice algo así como esto. Espérame, ya lo busco aquí. Dice, habla acerca de esperar. Es la idea que yo tengo. Dice: espera Israel en Jehová desde ahora. Y quítele el nombre Israel y ponga su nombre. ¿Cómo diría? ¿Desde cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y para siempre. Y he titulado a esta palabra, lo he titulado como un niño recién amamantado. A propósito de la cosecha de niños que hay aquí en la iglesia en este tiempo, que en cada culto estamos presentando un niño a Dios. Entonces, los que son padres de familia y los que se están estrenando en esa labor sabrán cómo es un niño que está recién amamantado. ¿Cómo es la expresión de un niño recién amamantado? Gozo. ¿Ah? Paz, siente paz, tranquilidad. Muy bien. El Salmo 131, esto como para ponerlos en contexto, hace parte de un conjunto de 15 salmos que parten desde el Salmo 120 y de ahí para arriba, bueno, cuente 15 salmos. Y se le llama, si usted lee en su Biblia, antes de empezar los versículos, cántico gradual, cántico gradual, cántico gradual. Son cánticos sobre el ascenso o el regreso de los deportados del cautiverio a Babilonia. A ver, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, hizo lo malo delante de Dios, no quiso prestarle atención a Dios, como a veces nosotros nos pasa. Dios nos habla de una otra vez y nosotros creemos que no es con nosotros, ¿cierto que sí? Eso no es con nosotros. Ellos pensaban igual y Dios les había advertido: viene el castigo, arrepiéntanse mejor. Eso no es con nosotros, papito Dios sabe, papito Dios, y cuando menos pensaron, toma el castigo. La destrucción vino y los que quedaron vivos y fueron llevados a Babilonia cautivos, a los años, poco más de 70 años después, regresaron. Entonces se dice que ellos añoraban volver a Jerusalén, la capital de Judá, añoraban volver, y ellos habían compuesto canciones. Por ejemplo, hay un salmo de esos que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces nuestra boca se llenará de risa, algo así, y nuestros labios se llenarán de alabanza. Como que, cuando Jehová, ¿cuándo será ese cuándo? ¿Sí? Es más, hay una canción americana que habla de eso. Esa es. Que habla de eso. Entonces, ese Salmo 126 hace parte de ese conjunto de cánticos graduales. Regresar, por ejemplo, a Esdras, que estaba en la cautividad, le tomó 4 meses
de camino, llegar desde Babilonia hasta Jerusalén. 4 meses caminando. ¿Cuántos días son? 120 días. Tremendo, ¿cierto que sí? Entonces, también se dice que se cantaban esos 15 cánticos. Entonces, como quien dice, primera grada, canto el primer cántico para subir al templo ya de Jerusalén, ¿sí? Lo que era el templo. Entonces, segunda grada, segundo cántico. Tercer grada, ¿sí? Tercer cántico. Era lo que de alguna manera ellos pretendían hacer. Entonces, hace parte de una colección de 15 salmos que también cuando iban a las fiestas judías, pues también se supone que cantaban esos cánticos. Ahora, escuche esto por favor, ¿sí? Cuando yo leía en el Salmo 131, me llamó la atención la expresión que el salmista David, el rey David, dijera e hiciera la comparación con un niño recién amamantado. Yo dije, oiga, como curioso ese dato. Y tremendo la perfección de Dios. Usted lo ve, por ejemplo, en ese proceso de amamantamiento o de lactancia materna. Un recién nacido, digamos un niño que lleve 10 días de nacido, ¿cuántas veces al día tienen que darle de comer? Entonces Dios proveyó a esa mamá en su naturaleza el hecho de poder sustentar desde su mismo cuerpo a su bebé. ¿No le parece eso maravilloso, la perfección de Dios? Y en la medida que ese bebé o esa bebé demande leche, en esa misma medida generalmente está la producción, en esa misma medida. Como quien dice, la ley de la oferta y de la demanda se ve ahí también. Entonces me llama la atención porque si David habla allí, soy como el niño recién amamantado, me llevaba también a recordar que un día cuando Jesús llegó al templo y le puso orden al templo, los que vieron esa serie o ese episodio de la serie, más bien ese episodio de la serie Los Elegidos, y que la presentaron en cine, cuando Jesús llegó y le puso orden al templo, ¿se acuerdan? Tomó un látigo y eso, mejor dicho, y los niños o los chicos cantaban y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, hablando de Jesús. Y los religiosos le dijeron a Jesús: ¿usted sí está escuchando lo que esos chinos están cantando? Y Jesús les dijo: sí, claro que yo estoy escuchando. ¿Ustedes no se acuerdan que el profeta dice: de la boca de los niños y de los que maman? Vuelve a aparecer esa expresión: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Hablando de niños. Entonces me llama también la atención esa expresión: de la boca de los niños, dijo Jesús, y de los que maman, Dios perfeccionó la alabanza. Y Marcos Witt hace alusión a eso cuando dice, por ejemplo, usted ve un niño jugando, cuando los niños jugaban sin un dispositivo enfrente, pero que iban jugando. Bueno, usted por ejemplo acuerda cuando jugábamos carritos y uno iba inventando en el camino, y hasta uno hacía carreteras. ¿Se acuerda cuando uno hacía carreteras? Uno no movía el carro, sino que todo se la pasaba uno haciendo carreteras. O igual cuando las niñas juegan a las muñecas y todo eso, sí, ellas también inventan sus propias. Y también usted ve los niños que inventan sus propias canciones, ¿cierto que sí? Están jugando, inventan sus propias canciones. Entonces por eso Jesús dijo, creo yo, o es lo que interpreta Marco Witt, que es una razón por la cual Jesús dijo que de la boca de los niños y de los que maman fue perfeccionada la alabanza. ¿Aló? Entonces ese versículo 2 que habla de el niño que fue amamantado, muy bonito, pero hay un verso anterior que es el verso 1 que yo digo, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Y en el verso 1 el salmista David, antes de hablar del niño que ha sido amamantado, David va a hablar primero de lo que él no ha hecho.
Y miremoslo por favor. Lo primero que el salmista David dice en el verso 1, dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón. ¿Un corazón cómo? Envanecido. Y David dice: mi corazón no se ha ¿qué? Envanecido. Otra versión dice: yo no me he creído más que otros. ¿Usted alguna vez se ha creído más que otros? No, la mata de la humildad está en, ¿sí? Otra versión dice: yo no soy, ya puedes quitar el texto, Sara. Otra versión dice: yo no soy orgulloso. ¿Cuántos aquí luchamos con el orgullo? ¿Cuántos aquí no tienen ninguna lucha con el orgullo? Ah, son iguales a mí. Qué descanso. La Biblia, por ejemplo, dice: ninguna persona tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si no piense de sí mismo con cordura. Y ojo que una cosa es cordura y otra cosa es gordura. Dice: si no piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada cual. Entonces David dice: en ningún momento ha pasado conmigo, dice David, que mi corazón se haya envanecido. ¿Cree usted que usted veía en los discípulos, si usted ha leído los evangelios o en su defecto ha visto alguna película que hable de los discípulos o muestre a los discípulos, el corazón de los discípulos de Jesús se envaneciera en algún momento? Que se creyeran más que... Sí, era una lucha constante entre los discípulos. En una ocasión dice que Jesús los sorprendió y ellos estaban discutiendo sobre quién de ellos era el mayor o el mejor. Y a veces nosotros nos suele pasar, por lo menos tener la tentación, de que en lo que hacemos nos comparamos con los demás. Y decimos: uy, pero esa fulana, ¿cómo le parece que hizo eso? Uy, no sé, a mí no me parece. ¿Sí? Queriendo nosotros buscar el creernos mejor que. ¿Hola? Otra cosa que David dice que no ha hecho, en el versículo 1 dice: ni mis ojos se enaltecieron. Diga conmigo, diga: ojos enaltecidos. ¿Qué querrá decir eso? ¿Alguna vez a usted se le han enaltecido los ojos? En otra versión dice: mirar a otros con desprecio. ¿Alguna vez aquí algún hijo o hija ha mirado a sus padres con desprecio? ¿Alguna vez aquí alguien ha mirado a sus autoridades con desprecio? Entonces David dice: mis ojos no se enaltecieron. O a cualquier persona. Otra versión dice: ni me las doy de importante. Ahora yo vuelvo a poner aquí sobre el escenario a los discípulos. ¿Se veía en los discípulos ojos enaltecidos? Sí. Ahora, ¿se ve en usted en algún momento ojos enaltecidos? Ahí dejo eso sobre la mesa. En lo otro que el salmista David dice que no han dado, según el verso 1 dice: ni anduve en grandezas. Andar en grandezas. Otra versión dice: hacer alardes de grandeza. Cuando alguien pregunta: ¿y usted no sabe quién soy yo? Eso es un alarde ¿de qué? De grandeza. ¿Sí? Un alarde de grandeza. Otra versión dice: no pretendo hacer maravillas. Otra cosa que el salmista David dice que no ha hecho, versículo 1, dice: ni he andado en cosas demasiado sublimes para mí. Andar en cosas demasiado sublimes. Y en otra versión, mire cómo dice, que lo explica mejor:
no he pretendido hacer grandes maravillas en mis fuerzas. ¿Alguna vez usted ha pretendido hacer cosas grandes en sus fuerzas? Puede ser que sí. Y generalmente, no a todos les pasa, porque a todos, no sé por qué, algunos tienen éxito. En sus fuerzas hicieron todo. Nunca oraron a Dios, no consultaron a Dios, no tuvieron en cuenta a Dios. Su motivación era ellos, su estatus, su prestigio, su nombre, su fama y toda la cuestión. Y tuvieron éxito. ¿Por qué? No sé. Pero David dice, y es un llamado de atención para nosotros, pilas con pretender hacer grandes maravillas en nuestras fuerzas. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos grandes proyectos. ¿Alguien aquí tiene proyectos? Ahora, alguien dijo esto, si esos proyectos usted los puede realizar solo sin Dios, significa que esos proyectos no vinieron de Dios. Pero cuando usted tiene proyectos que van más allá de sus fuerzas, de su capacidad, de su poder económico, lo más probable es que esos proyectos vinieron del cielo y que nos llevan, y qué bonito eso, a depender sí o sí de Dios. Para que cuando tengamos el éxito, verdadero éxito en esas cosas que Dios nos ha puesto a hacer, en esos sueños o proyectos, toda la gloria se la lleve Él. Alguien diga amén a eso. En Eclesiastés, Salomón dice, donde abundan los sueños, también abunda la vanidad. Pero tú teme a Dios. Y después a los jóvenes nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hablo y hago un llamado a los jóvenes que están acá, que tienen sueños y que quieren estudiar o emprender o qué sé yo que quieren hacer. Acuérdense de su Creador hoy. No le vayan a dar a Dios las migajas de su vida. No, yo no me quiero consagrar todavía a Dios. Yo creo que yo más adelante. Y ya cuando tiene una vida hecho un nudo a sus 50 años, 60 años, 70 años, ahí sí, Dios, te entrego mi vida. Dios dice, bueno, peor es nada, venga pues. No, Dios no dice eso. Pero Dios dice, te llamé desde joven. Desde joven te llamé, te esperé, y tú me estás entregando, no me estás entregando tu fuerza porque ya te las gastaste. Pero bueno, bienvenido. Sí, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Decimos amén a eso. Y yo sé que hay personas acá, escuche, que hubieran anhelado conocer a Cristo muchos años antes, ¿cierto que sí? ¿Cuántos piensan eso? Señor, muchos años antes. Entonces, acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y si usted lee ahí más para abajo, usted se va a dar cuenta que se está refiriendo a la vejez. Cuando ya uno se levanta cada mañana y, como decía un pastor, a usted le duele algo. Cada mañana usted se levanta oliéndole algo. Usted, ay. ¿Sabe qué significa eso? Generalmente pasa después de los 50 años, por ahí de ahí para arriba. Pero ¿sabe qué significa eso? Que usted está vivo. Porque el día que usted se levanta después de los 50 y no le duela nada, es porque usted no está vivo. Entonces, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo. Entonces David dice, yo no he pretendido hacer grandes maravillas en mis fuerzas. Y aquí es donde aparece el verso 2. Si me lo regalas, por favor.
en verdad. O sea, está enlazando lo que viene diciendo del verso 1 con lo que va a decir a continuación en el verso 2. En verdad, no es algo aparte. En verdad me he comportado y he acallado mi alma. Otra versión dice, al contrario, me he comportado. Acuérdese cuando nuestra mamá, puedes quitar el texto, Sara. Acuérdese cuando nuestra mamá nos decía, compórtese, ¿verdad? Esa mamá ventrílocuas que cuando estaban en reunión en otra parte que no era su casa, compórtese. Entonces David decía, al contrario, o sea, yo no he sido así, me he comportado y he acallado mi alma. ¿Sabe qué significa la palabra acallar? Sí, muy bien. Tiene que ver con aquietar o hacer callar el alma. ¿Cuántos aquí han escuchado alguna vez su alma que habla mucho y que grita mucho? El alma a veces se aloca. Así como la perrita que usted tiene en su casa. Usted, ya. Así pasa a veces con el alma. Está uno con tantas cosas en la cabeza, preocupaciones, ansiedad, afán, y el alma, como que lo han visto en sus vidas en algún momento, es como que revoluciona el alma. Nos imaginamos más allá de lo que debemos imaginar, pensamos más allá de lo que debemos pensar y todo eso. Entonces David tenía una fórmula para acallar el alma, para mandar a callar el alma, aplacar el alma, sosegar el alma. Levanta su mano derecha y diga: Dios, ayúdame a acallar mi alma, a hacer callar mi alma, a aplacar mi alma, a aquietar mi alma, a sosegar mi alma. Usted, por ejemplo, lee en varios salmos donde David dice cosas como esta: alma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él mismo hablándole a su alma. Así que si alguna vez a usted lo ven hablando solo, no se preocupe, usted no está haciendo el ridículo, usted le está hablando a su alma. Entonces, mire aquí, iglesia preciosa: un corazón envanecido, unos ojos enaltecidos, unos alardes de grandeza, un pretender hacer maravillas en mis fuerzas, son la muestra de un alma que no está acallada, aplacada, aquietada y sosegada. Si es su vecino de confianza, levántele las cejas y dígale: Entonces, si me regalas de nuevo, Sara, el verso 2. Entonces, ahí donde aparece esa figura, como un niño, o sea, he acallado mi alma, me he comportado como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Cómo está su alma en esta noche? ¿Está así como dijo David? ¿O está como la perrita esa pincher que... Otra versión dice esto, dice: como se tranquiliza un niño cuando su madre le da pecho. Otra versión dice: tranquilo como un niño después de haber tomado el pecho. Otra versión dice: estoy tranquilo y tan calmado como un niño recién amamantado que está en brazos de mamá. Otra versión dice: estoy tan feliz como un niño recién amamantado. ¿Cómo Dios quiere que usted y yo vivamos? Como un niño recién amamantado. ¿Hola? Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 1. Mire Pedro cómo lo va a decir: desechad pues. ¿Qué debemos desechar de nuestra vida?
¿Hay malicia en nuestra vida? Hay gente que es maliciosa. Y la malicia también toca la puerta de nuestro corazón. Y Dios dice, deséchela. ¿Es responsabilidad mía o de Dios? Mía. Desechad pues toda malicia. ¿Qué más debemos desechar? Todo engaño. ¿Qué más? Hipocresía. ¿Y qué más? ¿Y toda qué? ¿Qué es maledicencia? El hablar mal. No solamente las groserías, sino el hablar palabras que no están acordes a la palabra de Dios. Verso 2 sigue diciendo, aquí va, léalo conmigo. Y desead como, como niños, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya vimos qué es lo que debemos desechar. Y mire que ese primer punto, ese primer versículo, desechad pues toda malicia y todo eso, tienen que ver en algo con el primer versículo del Salmo 131. ¿Cierto que sí? Se parece. Y en el verso 2 dice, desead pues como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Salvación. Uno de los nombres de Dios en hebreo es el Shaddai. Y el Shaddai quiere decir algo como esto: el Dios de los muchos pechos. O sea, el Dios que provee. El Dios que es la fuente. Y en el verso 3 del capítulo 131 de Salmos termina diciendo, espera, ¿cuál? Póngale su nombre, ¿cómo diría? Espera en Jehová desde ahora y para siempre. Dios haciendo el papel de una mamá que amamanta a sus hijos. Por eso el salmista también dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, yo me preguntaba, porque esta reflexión nació de un devocional, y yo me preguntaba, ¿cuándo es que yo, Jesuar David Muñoz, me siento más reposado? Mi alma se siente reposada. Y puse aquí dos respuestas. Esto es muy mío. Y es después de haber hecho mi devocional personal. Es más, hay momentos en los cuales yo puedo haber orado y mi alma todavía sigue loca, como la perrita Pinscher. Pero cuando yo voy a la palabra en mi devocional, abro mi Biblia, no solo la leo, sino que medito en ella, yo soy como ese bebé que está siendo alimentado por la palabra. Y puedo decirle a alguien ese día, Dios me habló hoy a través de su palabra. Míreme, estoy lleno, estoy eruptando. ¿Sí? Dios, perdónenme la expresión, fui amamantado por Dios. Me dio de su leche que nutre. ¿Aló? ¿Le daría usted gaseosa a su niño recién nacido para que calme el hambre? No. Pero hay muchos cristianos así. ¿Y cómo está el alma? Loca, embolatados, preocupados, afanados, turbados y todo eso. Su alma
no ha sido acallada. Y Dios hoy te hace un llamado y te dice: quiero que aprendas a estar cerca de mí, de mi palabra, porque ella es el alimento que va a nutrir tu vida. Tienes que aprender a acallar tu alma. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y yo digo lo que en algunas veces he dicho. Cuando mis hijos eran pequeños, yo suelo despertarme en la noche, reviso la casa, cómo están todos en su lugar. Y yo nunca me desperté, mis hijos pequeños, y de pronto mi hija o mi hijo sentado en la cama o en la cuna. ¿Y usted qué le pasa? No, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque no sé si mañana va a haber aguapanela. No sé si mañana va a haber comida. No. Papá o mamá proveerán. ¿A qué voy con esto? Usted ve un bebé cuando está allí siendo alimentado por su mamá, que se caiga al mundo, de pronto un ruido y vuelve. En Dios está acallada nuestra alma. Vuelve a la palabra. Es el alimento. Y fue el secreto que David descubrió para hacer aquietar su alma. ¿Cuántos dicen amén?